Hola, gente. Dos hechos marcaron al país esta semana: la posesión de Abelardo de la Espriella y el terremoto que sacudió a medio país, donde ciudades como Cali, Pereira, Manizales, además de muchísimos otros municipios, se vieron afectadas. Bienvenidos hoy a País en Chanclas, el espacio donde nos quitamos los zapatos del protocolo para hablar de Colombia como se habla en la sala de la casa, en la tienda del barrio o en una madrugada entre amigos. Hola, Cami, ¿cómo vas? ¿Qué más, Andresito, hermano? ¿Cómo vamos? Buenas noches. Las personas que nos están escuchando, muy bien, pues un poquito triste, aburrido, digamos, impactado, un poco psicoseado por lo que nos tocó vivir acá en Cali, pero ya lo vamos a hablar. ¿Y vos cómo estás, no? A vos también te tocó vivirlo aquí en Cali, Andrés. Sí, ya hablaremos ahorita de eso cuando toquemos el tema, que es el primer tema que vamos a tocar, pero hay que saludar a nuestro amiguete David. ¿Cómo vas, David? Bien, 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 gente. Bueno, igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos escuchen. Lamentando profundamente la crisis que deja el terremoto. Es el terremoto más fuerte que hemos vivido, mínimo en la última década en Colombia. Y pues bueno, esto tiene tanto de ancho como de alto, pero pues centrémonos más bien como en las víctimas y en todo el suceso y cómo se podría llegar a ayudar en determinado momento, que aquí ya sí pues, todo sobrepasa cualquier tipo de discusión política, social o lo que quieras, y lo que se necesita es tener solidaridad con las víctimas y con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos grabando esto el 11 de agosto de 2026 a las 8 de la noche. De momento están reportadas 240 fallecidos, 190 y tantos desaparecidos, creo que es la cifra, David, que tú la tienes por ahí, 95. y, Sí, y, 95. y los heridos superan las 1000 personas, ¿no? Uh-huh. Pues nada, hombre, pues a mí me tocó vivirlo acá en Cali, igual que a Camilo. El susto fue muy duro. David está en Bogotá, pues a ellos les tocó, en Bogotá se sintió duro, pero usted no tiene ni idea cómo se sintió acá. Mm, Mi casa en lo personal tuvo algunas afectaciones, pero pues rajaduras y poco más, por fortuna nada que lamentar. Igual Camilo tampoco tiene nada que lamentar, ¿cierto? Ni toda tu familia está bien. No, no, gracias a Pe- Dios, al universo, todo muy bien. pero pues el escenario en las calles de Cali depende de qué sector es el dantesco, eh, escombros, la gente trabajando, el caleño es muy solidario. Quiero rescatar un par de cuestiones que, a pesar que no vamos a politizar, sí quiero que se toquen aquí, y es primero el rechazo del pueblo caleño al señor Eder, que se fue a una zona de Cali. ¿Qué zona era, Camilo? Poblado, el poblado. El poblado, y la comunidad lo sacó porque no querían políticos allá a Dolora. También destacar las salidas de tono de Daniel Quintero, que ya estaba culpando prácticamente al gobierno entrante del terremoto. Como todos saben, y los que no han escuchado, el gobierno entrante, digo, el gobierno actual, no es, no es de mis simpatías, pero pues aquí no hay que buscar responsables políticos a menos de 24 horas que haya ocurrido el acto. Además, hay que tomar en cuenta que el primer día de trabajo, el primer día hábil de este gobierno, pues le estalla esto, así que también hay que ponerle ojo. Y también, por el otro lado, sí quiero también destacar comentarios de una persona bastante disminuida mental, que la señora Jerome Zanabria, que sale a poner un tuit que dice, y es el típico ejemplo de la persona que ya tiene el cerebro totalmente comido por la política, comida la razón. Entonces dice: Milei dijo, tiemblen zurdos, hijos de P. Y en Colombia tembló. Ese fue el tuit de esta señora. Pues evidentemente en redes salieron a comérsela viva. Después salió a recular y que no, y que ya no sabía. Pero de verdad que pereza toda esta gentuza que está todo el tiempo tratando de bajar línea ideológica con cualquier tipo de tragedia. Eso hay que ser uno muy miserable, muy cerdo. Y sobre todo es chocante que alguien tan joven como ella, ¿no?, ya tenga la cabeza tan podrida. Porque ella es muy jovencita, ya tiene 20 años. Ya tenga la Demasiado cabeza joven. tan podrida. Se va a guiar, ¿Será que se fue la luz otra vez? posiblemente. Pero Para los igual, que no sabían, antes de empezar a grabar, ya íbamos a empezar a grabar y se le fue la luz a Andrés, entonces es posible que lleguemos a tener cortes, pues precisamente por el temblor, ¿no? exactamente. Esperemos a ver si se vuelve a conectar. Bueno, dentro de todo esto, pues nada, decir que, pues, a ver, los comentarios desafortunados, tal vez por la premura, los chistes que se hicieron dentro del espacio, también hay que, hombre, tratar de entenderlo. Muchas veces pasamos por groseros, lo que últimamente es solamente tratar de tomar con humor algo, ¿no? Qué sé yo, rugió muy duro el tigre, este es la pata milagro, o esto es culpa de Petro, etcétera. Pueden ser comentarios muy apresurados sin haber conocido efectivamente la magnitud del evento, que obviamente es desafortunado, que obviamente
pues es no deseable, pero una vez la persona recurre y demás, pues también hay que pues tratar de bajarle a los años. Sin lugar a dudas, esto es un evento al que hay que tenerle toda la solidaridad del caso. Este es un evento que nos debe unir como humanidad, es tratar de ser fraternos dentro de lo que más se pueda y bueno, ver qué se puede hacer. Pues hermano, yo que vivo en Cali, que me tocó esa experiencia tan horrorosa, porque realmente es algo que uno no se lo desea al prójimo, la verdad. Ver el poder de la naturaleza en vivo y sentirte que eres una cosa muy insignificante, ¿no? Volverte a sentir que eres una cosa muy insignificante en este mundo y en este universo. Pues ahí te das cuenta y empiezas a valorar un poco la familia, hermano, valorar el tiempo, las cosas, de aprender a expresar el amor, que muchas veces no lo hacemos o salimos de casa y siempre es con esa rutina en la cabeza, que era lo que hablábamos ayer, ¿no? Ese mecanismo de vida que vas cogiendo ese ritmo y se te olvidan realmente lo importante de la vida. Y pues siempre hay que primero dar gracias, hermano, que estamos aquí vivos, que tenemos salud, y después es como mirar otros tipos de cosas. Pero bueno, pues nada, a mí me cogió en el apartamento una situación muy, 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 muy difícil. En Cali, pues como viste las noticias y he visto muchos videos, muchos derrumbes de edificios, de casas, realmente está crítica la realidad caleña en este momento, pero como lo decía Andrés, una solidaridad que aquí no hay tinte político, hermano. Aquí no se sabe si es de Abelardo, si es de Cepeda, si es centro, si es uribista, no. Estamos salvando vidas, viejo. Claro, es que esto no es culpa absolutamente de nadie, o sea, no es culpa de tu ideología política, del presidente que tocó en turno, del hecho de si eres o no pecador, de si oraste o no oraste. Esto no tiene nada que ver con ello. Y ahí sí, pero centrémonos en lo importante, ¿no? Y es ver de aquí en adelante qué va a pasar. Yo saco un par de cosas que me parecieron positivas, y es que teniendo en cuenta la magnitud del terremoto, obviamente es difícil porque cualquier persona que haya perdido su familiar pues va a tener, digamos, el dolor a flor de piel y toda lo que con ello va. Pero tenemos pocas víctimas mortales, menos desastres de lo que cualquier persona podría llegar a imaginar que deberíamos tener. Miren lo que pasó en Venezuela, aunque es un sismo con condiciones y parámetros distintos. En Colombia no lo sufrimos de la misma magnitud. En Venezuela 6.500, 6.300 muertos, en Colombia 240. En cuanto a los códigos de sismo, y pues que de una u otra forma se ha hecho caso. Entonces eso me parece positivo. Sí, y lo que venía diciendo, ¿no? La solidaridad del caleño ha sido una cosa que hay que valorar, hay que resaltar en este momento de lo que sucede alrededor de los derrumbes. Hoy tuve la posibilidad de estar ahí en la calle Quinta con 44. La solidaridad era extrema, hermano. Mucha gente llevando hidratación, hay 2 carpas alrededor donde se puede llevar medicina, tapabocas, gas, alcohol. En otra puedes dejar el tema de la hidratación, el tema de los almuerzos, la gente llevando almuerzos a la gente. O sea, había una solidaridad muy grande. Y hay que resaltar también que esto que está sucediendo y estas vidas que se están tratando de encontrar, porque no es tratar de limpiar o es tratar de encontrar vidas, lógicamente, y ese apuro de poder hacerlo, porque pues, ustedes saben que después de 3, 4, 5 días ya digamos se pierde a perder la posibilidad, empieza a entrar la retro para poder evacuar todo este tipo de cosas, y ahí pues hay menos posibilidad de que puedan aparecer vidas. Entonces digamos que estamos en la hora cero en la que se está corriendo, en donde yo noto que la comunidad es la que está tratando de hacer este tipo de solidaridad con la gente. Obviamente uno ve personal de instituciones como el tránsito, como el bomberos, como la defensa civil, como la Cruz Roja, pero realmente la mayor cantidad de gente que en este momento hay en las calles es la población caleña, y eso es de valorar. Y bueno, hasta ahí lo dejo. No, pues yo para cerrar ya me disculparán, pero pues se me fue la luz, no sé si ustedes lo dijeron. El servicio de luz de energía eléctrica está intermitente. Entonces, pues puede que a lo largo del programa se me vuelva a caer. Entonces, pues ahí se estará como se puede, ¿vale? Y una última cosita, Andrés, ya que posiblemente esto salga mañana. A la gente que quiera donar o quiera hacer, no sé, efectivo una hidratación, unas tapabocas, unos guantes de carnaza, puede llevarlos ahí a la Cruz Roja.
puede donarlos en diferentes puntos que he visto en diferentes puntos de Cali, en donde puede ir a llevarlos. Usted propiamente puede ir a llevarlos, acercarse a las carpas que están ahí. Cami, y que no crean en los streamers que están pidiendo donaciones. ¿Por qué? Por dos razones. Porque o se la embolsillan o la dan como propia para después deducirla. Entonces vayan ustedes, vayan a la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene líneas habilitadas. Yo creo que es uno de los canales. La Defensa Civil también es otro de los canales adecuados para esto. Y evítense de ciertos tipos de instituciones, canales de televisión, streamers y todo este tipo de gente. Bueno, muchachos, y pasando a otro tema, muy importante además, ya tenemos nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, con su posesión. Vamos a hablar un poquito de esa posesión, de los invitados, vamos a hablar un poquito de esos temas tan relevantes que expresó, ¿no? Y que son demasiado preocupantes, o por lo menos para mí lo es. Creo que David ha hecho una buena tarea en hacer un análisis puntual de la posesión de Abelardo, pues, y sin más ni menos, no sé, Andrés, si escuchamos a David y vamos comentando poquito a poco cómo nos parecieron estos temas tan importantes para el país, ¿no? Listo, entonces, bueno, yo lo primero que quisiera poner sobre la mesa es el tema de las formas. Entonces, hay un tema de simbologías muy grandes dentro de la posesión. Lo primero es la salida de Petro del Palacio de Nariño, absolutamente, bueno, solo me refiero es sin el contraste de tener al presidente entrante en ejercicio para hacer el cambio, cosa que siempre se ha hecho. La otra es, pues, los protocolos que se van rompiendo, la forma en que van entrando los presidentes, parece más bien como una pasarela por donde entra Milei, por donde entra el rey de España y demás. Ok, y los expresidentes que van sentándose en la parte de atrás, que esto termina siendo un acto protocolario, en donde los mandan a espaldas, claro, obviamente porque decidieron hacerlo en una arena, en un teatro que pues no tiene el espacio que podría tener otro lugar como el Congreso de la República o la Plaza Bolívar. Otra que me pareció muy curiosa es que se había dicho que la apuesta de la banda presidencial la iba a hacer don Luis Yagüe, que es el señor de Panela y al que le dejaron de comprar por haber votado por Abelardo. En última sí la hizo el presidente del Senado, que me pareció curioso que terminaron, cuando iba a tomar juramento el vicepresidente, lo acercan a Abelardo como para decir, mire, pues, no fue el que puso la banda presidencial, pero sí al que le entregan, bueno, le hacen ahí como, no sé, como mostrarlo, es como el pedito de, mire, qué popular soy. Pero le entregan un cetro, yo no sé si lo vieron, pero le entregan un cetro como de monarca, que ocurre medianamente por fuera de cámara, cuando el presidente del Senado le va a entregar el cetro, porque cortan la transmisión cambian la transmisión a las 21 horas que se le hacen al presidente. Yo creo que eso también tiene que ver con la simbología. A Petro, por ejemplo, Roy Barreras le impuso, después de haberle puesto la banda presidencial, que lo hizo también con María José Pizarro, le coloca una palomita de la paz. Entonces, eso tiene que ver también con un tema de simbología dentro del protocolo, ¿no? La otra cosa que me parece muy curiosa es la silla de Juan Caicedo. David, discúlpame un momento, pero lo que le entregan a él es el cetro, es el bastón de mando. Y eso siempre le entregan, es el cetro, es el símbolo que representa la autoridad sobre la jefatura de las Fuerzas Armadas. Uy, parce, pues muy buen dato, porque yo honestamente jamás lo había visto. Yo tampoco, yo lo desconocía. Sí, yo desconocía, pero muy interesante, porque honestamente yo nunca lo había visto. Bueno, y la otra es la silla de Joaquín Caicedo Cuero, que es un prócer de la independencia bayuno, ¿no? Fueron, creo que fue un museo, la Casa Museo del Hombre y toda la cosa, y llevaron 3 sillas en las que se debían sentar el presidente de la República, el vicepresidente y el presidente del Senado. En cuanto a las formas, no sé si quieran contar algo más de... Sí. Yo quiero decir lo siguiente, que vos ahorita estabas tocando el tema de dónde se posesionó, pero no lo nombraste, ¿no? Y a mí me parece importante que podamos decir que fue en la Universidad de Santiago de Cali, ¿no? Una universidad reconocida, pues obviamente acá en Cali, que si miramos el pasado de esa universidad, pues uno se va a encontrar cositas, solamente de jugar por ahí. Sede que generó bastante controversia, ¿no? Con el tema también de los muchachos de primera línea o de los muchachos de Puerto Resistencia con la mano, que estaba como un tema de confrontación. O sea, arranquemos por ahí que... ¿Se cayó Camilo?
No lo sé, pero bueno, Camilo se ha congelado, hablaba de la Universidad Santiago de Cali. La Universidad de Santiago pues fue la que le dio, la que le vendió el título al señor Miguel Rodríguez Orejuela. A él le entregan el título el mismo año que una empresa de la esposa le da una gran donación a la universidad. Es una universidad tanto reconocida como cuestionada, pero yo no le veo un valor simbólico a eso propiamente. O sea, simplemente la Universidad de Santiago queda a 3 minutos en carro del batallón, y eso era lo que buscaban, hacer ese paso rápido al batallón. Entonces, ¿cómo? Igual iban a tener mucho tiempo, ya les explico ahorita por qué. Sí, no, pero es que quedaba demasiado cerca, porque las otras universidades en Cali quedan a las afueras de la ciudad, quedan muy lejos. Entonces, las otras universidades que se hubieran prestado para eso. Entonces, creo que la opción más viable era la Universidad de la USAC. ¿Qué más? No, pues de momento. Bueno, estaba hablando de la mano de la resistencia, Camilo. Sí, no sé qué me pasó, pero se me dañó ahí. No, sí, que a la par hacía eso, ¿no? Los muchachos también estuvieron acá en Cali, yo pues, vivo en Cali, estuvieron haciendo como unos plantones fuera de la Universidad de Santiago de Cali días antes de la posesión. Entonces esto generó como un tema de confrontación ahí. Para mí también es un mensaje que manda Abelardo de entrada de su posesión como presidente, pero como dicen los abelardistas, como dicen ciertos compañeros por ahí, habrá que esperar. Bueno, lo siguiente es el discurso del presidente del Senado. Es un discurso lleno de lugares comunes, al igual que el de Abelardo. Habló de temas de seguridad, de pobreza, seguridad energética, nombró a Rafael Núñez. Esto se va a unir también con el discurso de Abelardo. Habla de temas de polarización, pero habla puntualmente del debilitamiento de los partidos, que parece ser un llamado desde el Centro Democrático o desde el uribismo a que nos hagamos pasito, o sea, con Abelardo, ¿no? O sea, dialoguemos, no nos digas que no vas a dialogar en el Congreso y demás, sino que como que trabajemos en llavería y no nos pisemos las mangueras. Habló también a alguien que aplaudieron de pie, que fue a Miguel Uribe Turbay, que va a ser nombrado también después por Abelardo, y aquí habló del escudo de las Américas, nombrando puntualmente a Venezuela y a Ecuador, obviamente como haciendo el bloque con Colombia, ¿no? Habló de todo el peso de la ley para grupos delincuenciales, pero con una búsqueda estratégica para quienes se quieran desmovilizar. Aquí puede haber tal vez un llamado de atención hacia el discurso del presidente, que él lo que dice es: aquí no va a haber ningún tipo de diálogo ni ningún tipo ningún tipo de cosa distinta al combate a grupos de narcotráfico, terrorismo o al margen de la ley. También habló de las Fuerzas Armadas en general, que también salieron a aplaudirlos de pie, y honor y gloria para ellos, ¿no? Y por último tocó el tema del catastro multipropósito. La siguiente parte es una parte muy curiosa, porque en ese momento yo creo que ahí se rompe un mandato constitucional, y es la separación entre el altar y el trono, ¿no? O sea, la separación entre Estado e Iglesia. Y apagan las luces, y tan pronto apagan las luces, dan como el momentico, comienza a sonar un piano y Maía a cantar. Aquí pasa algo muy curioso. Bueno, canta Maía el Aleluya, y después sale el capellán de la presidencia, se llama Álvaro Torres Duarte, y da pie a esto que ha llamado el presidente del Senado invocación y alabanza, como punto. Y arranca el rabino David Michan, y dice las siguientes frases. Estas son interesantísimas. El señor presidente ha procurado poner siempre a Dios por delante, y hoy, en los designios del Eterno, Dios lo ha puesto a él por delante de una nación. Primero que todo, ¿cómo que siempre ha procurado a Dios? Este hombre era ateo. Totalmente. Eso iba a decir yo. Se había catalogado abiertamente ateo, ni siquiera agnóstico, ateo. Entonces, decir que siempre ha hablado de Dios y que lo ves, otro. Bueno. Sí, te entiendo. Pero esto se une con un versículo que es Romanos 13:1, de toda autoridad es puesta por Dios, el que se revela hacia esa autoridad se revela a Dios mismo. Y es un problema no tan tangencial, sino vertical, porque pareciera como que Abelardo, quien lo elige presidente, es Dios. Y en ese caso entonces estaríamos en una teocracia, no en una república representativa. En la república representativa, digamos, quien le otorga o quien lo elige como mandatario no es Dios, es el pueblo.
Y esto es una separación que hay que tener muy en cuenta, porque es que no depende de la voluntad divina, sino de la voluntad del pueblo. Pero haz un stop ahí, David, haz un stop. O sea que lo que se quiere implementar en Colombia básicamente es lo que se está viendo en Israel, que se hacen llamar, el pueblo de Dios y por ser el pueblo de Dios pues tienen un representante, el cual es Netanyahu. ¿Vos no crees que quieren hacer? Vale, vamos a ver. Sí, para allá, pero es que mira que aquí hay otra cosa puntual, y es que si es Dios quien pone al presidente de la República, eso implica que él va a tener una infalibilidad divina. Es decir, nadie tendría por qué estar criticando al presidente. Cuando es el pueblo puede reclamarle puntualmente al presidente de la República sobre sus acciones, sobre las normas que está tomando o lo que sea, cualquier cosa que haga. Pero hay que tener muy presente la separación entre el Estado y la Iglesia. Aquí se rompe. Aquí hay un discurso abiertamente teocrático. Andrés. Pues 1789 para atrás, todavía no estaba rota la unión entre el trono y el altar, y pues aquí quieren otra vez hacer una amalgama extraña con eso, pero bueno, vamos viendo. Bueno, hace una alusión pequeña a la esposa del presidente de la República y el vicepresidente, como que pareciera que van a tener algo fundamental, según el rabino, dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella. No sé, como que en el tarjetón también estaban ellas y no se dieron cuenta. La otra esta es otra frase interesantísima: que Colombia e Israel residan en paz y seguridad. ¿Cómo la ven? No, pues preocupante. ¿Qué paz está emitiendo Israel en estos momentos con estos conflictos? ¿Qué seguridad está generando en su propio país y en los que está devastando como el conflicto que ya sabemos? Pues más de lo mismo, ¿no? O sea, es preocupante, pero ya sabíamos lo que se pasó. Yo ya sabía lo que iba a pasar. O sea, no me sorprende. A mí no, tampoco me sorprende mucho. Además que por la conexión estoy escuchando intermitente, entonces poco puedo participar. Bueno, pero es que a mí esto sí me parece más bien como el hecho de que Colombia va a terminar teniendo un papel fundamental voy a decir así, lavada de cara de Israel ante el mundo. De hecho, Luis, David, durante la tragedia de Cali, la Cancillería estaba emitiendo un comunicado reconociendo la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. La otra: que Dios lo bendiga y lo proteja, ilumine su rostro hacia usted y le otorgue gracia. Esto es algo que sale también de la Biblia, en Números 6, 24, 26. Es una bendición sacerdotal de Aarón, no recuerdo, ¿no? Pero aquí hay otra declaración muy interesante, y es: viva Colombia y viva Israel. Y es que esto me parece terrible, porque este hombre es judío. Yo no sé si sea israelí, pero es judío. Lo que hay ahí es una representación religiosa, no estatal, no gubernamental. Una cosa es ser judío y otra cosa es pertenecer o ser parte del Estado de Israel. No son lo mismo. Es como decir, no, es que yo soy colombiano y automáticamente soy católico, o soy católico y automáticamente soy colombiano. Y no es cierto. Hay una separación y deberían tenerla absolutamente clara. Después de eso, se hace la presentación del pastor Eduardo Cañas de la Iglesia Manantial, y bueno, pues arranca, vuelve y juega el tema de las formas, el piano de fondo. Esto es algo que se ve, digamos, todo el tiempo dentro de los cultos. Mientras el pastor está hablando, hay un piano que hace fondo, momento de oración, toda la vaina. Y cuando invita a ponerse al Congreso de pie, a orar por el presidente, yo honestamente llegué a pensar que iban a levantar las manos y a orar por el presidente, cosa que pasa normalmente en los cultos, pero pues ahí es cuando uno se da cuenta que el presidente no está. O sea, el presidente hace rato se fue. Ahí al único que vi así con la mano alzadita y toda la cosa volteando fue a Estefanael Gutiérrez, que es un representante de Cambio Radical en la Cámara. Fue el único. Y bueno, después hace una oración, toda la cosa, va a pasar por alto la cosa. Después sigue el capellán de la presidencia, Álvaro Torres Duarte. Él también hace una invocación al Espíritu Santo, cosa que yo creo que no le debió gustar mucho a los judíos o al rabino que estaba ahí, porque pues
ellos no creen en el Espíritu Santo, ellos no tienen ese Dios trinitario. Y por último pasa el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Francisco Javier Múnera, que es además el arzobispo de Cartagena. Y él habla sobre 3 anhelos. Uno, la unidad de la nación, que esa unidad no es uniformidad, él lo aclara bastante bien, sino una armonía, el reconocimiento del valor de quienes piensan distinto, y de comprensión de que el futuro se construye dentro de la integralidad. La segunda es un camino de la reconciliación y la paz, pues que me pareció muy interesante. La paz florece, dice él, cuando se cultiva la verdad, la justicia, el perdón y la solidaridad, cosas que vemos, por ejemplo, en Cali. Y por último, habla sobre sostener la esperanza y la alegría. Bien, por un lado, yo creo que esto es un discurso absolutamente diplomático por parte del obispo, perdón, del arzobispo. Y es un discurso que no tiene que ver con lo espiritual profundamente, sino con un tejido social. Y aquí actúa, yo creo que de una forma mucho más interesante que los 3 anteriores, pero me sigue descosiendo la idea de este concepto, o sea, de haber invitado a figuras religiosas. Miren, yo estoy completamente de acuerdo con la actitud de los congresistas, por ejemplo, que se salieron, y es que esto no es una muestra confesional de fe del presidente, no hay una muestra unipersonal de la religión que profesa pues ahora el presidente, porque además tampoco nos deja claro cuál es su convicción de fe, sino que pareciera más bien como un encuentro ecuménico entre judaísmo, iglesias evangélicas, cristianas y la iglesia católica. Y perdón, pero esto es una sesión del Congreso de la República. Y como una sesión del Congreso de la República, esto lo están volviendo es un show. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver con una profesión de fe. Otra cosa que quería decir con respecto a este encuentro es que además deja descubierto y muestra la nula coherencia religiosa que tiene el presidente de la República. Porque es que las secciones más derechistas y conservadoras de estas religiones se han insultado de muchísimas formas. O sea, los judíos han terminado diciendo que Jesucristo es casi que el anticristo, o de antemano obviamente niegan la divinidad de Jesús. Los cristianos de corte evangélico han hablado de la Iglesia Católica como la gran ramera, y la Iglesia Católica evidentemente en algún momento pues los excomulgó. O sea, esto sí puede ser, bueno, chévere que se encuentren toda la vaina, no es el espacio, pero las alas más conservadoras, aquí les pregunto entonces a los que votaron por Abelardo por este tema religioso y de fe, y que él sí cree en Dios. ¿En qué Dios? ¿En qué fe está profesando? ¿La que llama la gran ramera a la Iglesia Católica? ¿Y entonces dónde quedan los católicos? Los católicos que han despreciado también a la Iglesia evangélica, ¿dónde quedan los evangélicos? Los judíos que han despreciado a los otros dos, ¿dónde quedan entonces los cristianos? Y la otra, quien cayó en cuenta en esto fue Juanita León en La Silla Vacía, diciendo, mire, en Colombia hay alrededor de 5.000 judíos, pero si vamos a representar a todas las religiones ahí, ¿por qué no están los musulmanes, que son alrededor de 85.000 en Colombia? ¿Sí ven? Entonces, a mí esto me parece una cosa, bueno, no sé, a mí me parece más bien que hay como un acto de provocación hacia que alguien, quien quiera que sea, pueda llegar a meterle una tutela al presidente de la República. ¿Provocación o, David, o más bien un acto de genuflexión hacia el régimen sionista? Yo creo que, a ver, ahí hay un tema con el régimen sionista, que estoy de acuerdo con ello, pero es que además de eso, Abelardo hizo campaña abiertamente, iglesia cristiana por iglesia cristiana, y los pastores le abrieron micrófono en el púlpito para no profesar una fe, no hablar de la espiritualidad, sino tratar de convencerlos de una ideología política, que eso a mí me parece absolutamente desaforado. Ahí no hay ninguna muestra de espiritualidad fuerte, no hay una muestra doctrinal, no hay una muestra de relación con Dios. O sea, a mí esa, honestamente, me causa mucha molestia, y lo digo como creyente, lo digo como católico, lo digo, nada tenían que estar haciendo ahí, por ejemplo, la Iglesia Católica. Nada, absolutamente nada. La Iglesia debió negarse a participar en ese tipo de cosas. No debía estar ahí. Ahora, otra cosa, los presidentes de la República no hayan tenido una manifestación de fe o espiritual el día de su posesión. Iban a misa en la mañana y en la tarde se posesionaban en el Congreso de la República. Ese era el orden. Pero no es meter
a la iglesia, cualquiera que sea, a mi fe, dentro del Congreso de la República, en un Estado que es laico y no conocido. Bueno, después de eso entonces ya pasamos al discurso de Abelardo. Abelardo aparece mágicamente en otro punto, pero pues es que ha tenido todo el tiempo del discurso que hicieron el rabino, el pastor, el cura y el arzobispo, ¿no? Y él arranca hablando de una gratitud a Jesucristo por bendecir a Colombia, parece que se refiere a él mismo, y hay un montón de lugares comunes dentro del discurso. Habla del tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad, que a mí me parece que hay un discurso muy similar a unas cosas de Laureano Gómez, de las que ya más adelante les preguntaré. También habla sobre la legitimidad de su elección, al igual que la legitimidad de la de Petro, teniendo en cuenta la coyuntura nacional que hay con respecto a eso, y comienza a nombrar a personajes. El primero es Rafael Núñez, después menciona a Álvaro Gómez, a Miguel Uribe Turbay, Álvaro Uribe, Winston Churchill, Thomas Jefferson y Marco Fidel Suárez. Que aquí hay algo interesantísimo. Marco Fidel Suárez, Laureano lo odiaba. Laureano Gómez, el abuelo de los que están ahorita, de los Gómez, lo odiaba a muerte, pero lo trataba muy mal. No sé qué tengan que decir con respecto a eso. Dale, ¿Nada? Ok. La otra es a los criminales. Él habla de sometimiento, o sea, de un tema de sometimiento, o que él dice la fuerza que serán sometidos por la fuerza del Estado. Muchas veces ha hecho un discurso con respecto a o se someten o les damos de baja, como corresponde en derecho. Y aquí sí le pregunto a Andrés, yo tengo entendido que en derecho no corresponde como tal darle de baja, sino que corresponde más bien es tomarlo preso y llevarlo ante un juez. Salvo que haya resistencia en el momento del arresto, claro. Vayan a agarrar y se forme un pam. Eso es una cosa distinta, pero no es como que lo voy viendo en la calle y le puedo dar de baja. Esa no se puede dar, ¿no? De hecho, es algo que dice Héctor Riveros, y después habla sobre el sometimiento a la justicia. También es una negociación, esto lo dice Héctor Riveros, ¿no? Es decir, el sometimiento a la justicia es, ok, ¿cuánta pena me va a condonar o cuánta pena le voy a condonar por la información que me vaya a dar y cuántos bienes le voy a quitar con respecto a los bienes que me vaya a entregar? La ha cerrado, pero es que aquí hay algo que es curioso porque ha cerrado las vías de negociación. Entonces, en el momento que llega a negociar con algún grupo armado, pues se le cae el discurso. Decir que él es súper congruente y demás en cuanto a sus palabras y su acción. Pues... Total. No hay nada que hacer. La otra. Fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no van en contra del mandato de la Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. No los conozco, no conozco el tema, o sea, hasta donde sé. Dice cuáles son. No, pues claro. Pero yo creo que estoy completamente seguro que aquí no existe glifosato que sea amigable con el medio ambiente, viejo. Eso yo por lo menos no existe, no lo conozco. Y si lo conocen, pues envíenoslo y nosotros lo leemos, pero hasta el momento eso no existe. ¿Ya? Y lo que sí existía con Petro era erradicación manual y también había aspersión, pero por medio de dron. Ya, ya digamos, el proceso es diferente. Recordemos que lo que utilizaban anteriormente era avioneta, eso pasaba por los cultivos y soltaba el químico y ahí caía no solamente sobre las plantaciones, sino sobre los animales, la tierra, las casas. Otras plantaciones, la gente, todo. Entonces esto genera impacto medioambiental, humano, salud, de todo tipo. Con el dron, ¿qué pasa? Que a 1 metro obviamente lo que hacen es hacer la dispersión, solamente cae sobre la plantación. Pero que sea amigable, cero. Bueno, la otra. Militares y policías, este gobierno los protegerá como debe ser, brindándole garantías jurídicas para que no sean perseguidos por el cumplimiento de su deber. ¿Cómo la ven? A mí eso me parece una declaración peligrosa. ¿En qué sentido? O sea, es que ellos tienen unos manuales de protocolo los cuales tienen que cumplir. Y si no los cumplen, pues van a tener las sanciones pertinentes. O sea, es que aquí lo que se le ha exigido a las Fuerzas Armadas es que cumplan con sus propios manuales de protocolo y con unos mínimos y unas garantías en cuanto a estándares internacionales, ¿no? De actuación. Entonces no veo cómo hay que o sea, ¿qué está viendo mal él ahí? Que se judicialice a miembros de las Fuerzas Armadas que se han excedido en el uso de la fuerza. O sea, como en el caso del hombre que desvivió a Dirian Cruz.
Pues hombre, ¿sí? es que hay unos manuales y hay unos protocolos, no los cumples, pues tienes que, es decir, o sea, tú no puedes venir con un discurso de orden y autoridad y legalidad al mismo tiempo que pretendes que se eluda de aquella legalidad y de ese orden a las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que aquí la ley tiene que aplicar para todos, ¿no? Bueno, después hay una sutil insinuación que va a perseguir a Petro y a los miembros de su gobierno por corruptos. Después también habla del congelamiento del gasto público, que será aliado de los empresarios, de una reforma tributaria que eliminará el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, para ahí, que esto es algo que a mí me llamó la atención. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas con esa reducción del impuesto al patrimonio? ¿Tienen el dato? No es el 1% de la población, muchachos. No, debe ser el 0.01. Son 29,000 personas. No, pues, ¿eso cuánto representa? Eso representa el 0.006% más o menos. Pues, y la gente aplaudiéndole, weón. La gente que no le toca eso. Lo que pasa es que él sí cree, y lo dijo también en el discurso, hace una alusión también a la teoría está del derrame, ¿no? O sea, que los más ricos producen y ellos son los que producen riqueza, hay que protegerlos porque pues, eso es lo que nos va a dar empleo y demás, la teoría del derrame. La otra habla sobre la seguridad energética. Yo creo que ahí va a tener fácilmente, solamente prendiendo las termo, ya va a tener como disminuir el consumo de agua en represas para la producción de electricidad, y pues eso obviamente va a ayudar por el tema del supermercado. Espérate, porque el fenómeno del niño que se va a tener que comer este gobierno es tocho. Sí, o sea, aquí hay que hacer un manejo muy interesante de esto porque si no hacen un buen manejo nos vamos a comer un racionamiento. Sí, total. Bueno, pasemos al tema de educación. Él habla ahí del mérito, pero dice que se va a enfocar en la IA, programación, temas de ciencia de datos, robótica, nuevas tecnologías, porque es lo que el mundo demanda. Y aquí yo sí quiero hacer una salvedad, porque es que lo interesante aquí en el discurso no es lo que dice, sino lo que no dice. Es decir, el problema está en enfocarse en por qué o cómo podría llegar a desplazar la educación en ciencias humanas, que pueden resultar bastante incómodas, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, parte de la población, que son, no sé, antropólogos, historiadores, filósofos, sociólogos, etcétera, puede que les llegue a ser incómodo. Y la otra es ese tema de lo que está dando plata es esto, entonces es lo que todo el mundo debería estudiar, ¿no? Y es como si el día de mañana en la Universidad Nacional, y esta idea no es mía, es de un profesor de la misma, que dice, pues si el día de mañana dicen, no, pues es que estudiar astronomía, honestamente no es que de plata y no es lo que está demandando el mercado, lo que tenemos que hacer es cerrar la facultad de astronomía y abrir la carrera de astrología, porque eso sí se consume y eso sí se vende y eso sí produce plata. Me parece que es una falsa equivalencia. Pero además unida a una pendiente resbaladiza, o sea, me parece que, que ese profesor de la Nacional es tontísimo. Ok, igual la dejo ahí pendiente en la aire. La otra es que habla de la educación como instrumento de adoctrinamiento ideológico, literal. Ahora sí te escucho. Hombre, eso es muy curioso cuando también de gente afín a él está viviendo el tema de la semana anticomunista en los colegios, ¿no? Con mis niños no te metas, no les metas política, pero ¿cómo es educación para ellos cuando va con su corriente ideológica? Pero ¿cómo es adoctrinamiento cuando no les cuadra, ¿no? Cuando al final toda la educación tiene el elemento de adoctrinamiento. Siempre. La educación es un adoctrinamiento en sí. Sí. De hecho, a ver, es que el adoctrinamiento pues también es enseñar también un conjunto de principios y valores, por ejemplo, sobre la república representativa, sobre el modelo, sobre cómo te debes comportar en sociedad y demás. Y eso es copiando, y eso es copiando el modelo de Santis, creo que es que se llama, el gobernador de la Florida. Que el gobernador de la Florida, en la Florida ya se está aplicando esa semana anticomunista. Es decir, por su guerra con el progresismo, que nada tiene que ver con el comunismo, los comunistas están llevando el bulto. Y hombre, y poner como referente a la educación en la Florida, me disculparán, me ganaré la funa que quieran, pero venga, por lo menos al menos la comunidad latina que yo escucho de la Florida tiene menos luces que un barco pirata, bro. Viejo, es que yo realmente me pongo a escucharlos a ustedes y a mí lo que me sorprende es
O sea, yo lo escucho atentamente y a mí, ¿saben qué es lo que realmente me sorprende? Es la gente que vota a él. Es la gente que yo considero que tiene unas bases académicas, tiene unas bases como persona, pero realmente apuestan por ese tipo de personas. Y eso a mí me genera una preocupación, o no sé si sea preocupación, impotencia, tristeza, y que no lo logro entender. Hasta el día de hoy no lo logro entender, pero pues es lo que hay, hermano, es lo que hay. Bueno, además de eso, yo recuerdo la frase de la ministra de Educación, Vivian Morales, que dice hay que sacar a Marx de los colegios y meter a Dios. O sea, de hecho va unido. Pero ¿a quién le dieron educación marxista en el colegio, güey? Es que yo no me acuerdo. Es que yo estuve en el colegio y por el marxismo se pasó en algún momento en filosofía 2 minutos y después se llegó a Thomas Hobbes, después se llegó, porque lo único que hacían era mencionar vida y obra de filósofos, pero en ningún momento se profundizó. Eso va atado a ese discurso de FECODE que tiene a todos estos tontos diciendo bobadas, que incluso es que FECODE adoctrina a la gente en las universidades, cuando FECODE no tiene nada que ver con las universidades. Porque se crean esas doctrinas del enemigo interno y entonces agarran a los pendejos de FECODE y los están fulminando por todos lados y son parte de ese objetivo. Son parte de ese objetivo y eso se viene creando desde hace tiempo. Señores abelardistas, uribistas y no sé, y motociclistas, por favor, entiendan, FECODE no es un sindicato que aglutine a maestros de las universidades. Métanse eso en la cabeza y dejen de decir tonterías, por favor. Ya estoy harto en lives de TikTok de revolcar a disminuidos mentales, a atontados, a tembaos, que salen con ese tipo de pendejadas. Es que de verdad, por lo menos si van a odiar algo, conózcanlo bastante para alimentar ese odio por lo menos. Pero lo único que hacen es repetir como pendejos lo que escucha que dice la impresentable María Fernanda Cabal, que ahorita la están volviendo cool porque salió en Soho, lo que dice el secoptriste la tembada de Daniel Briceño, que la ética y la moral solo le llega para criticar a otros partidos, pero con el suyo se calla como una rata, y la Jerome Sanabria, que es para darle de comer aparte, güey. Entonces dejen de escuchar tanta pendejada, agarren un libro, no jodan. Te dejo hasta ahí. Desahogado.com. Bueno, después habla sobre, abro comillas, la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios, la responsabilidad y la responsabilidad individual. Estos pendejos agarran un concepto de Antonio Gramsci, que es el tema de esa hegemonía cultural, la batalla cultural, todo este cuento, es que ni siquiera tienen conceptos propios, hermano, ni siquiera, güey. Y entonces ahorita andan con una mezcolanza de esa filosofía, güey, de 3 pesos, del otro, de Agustín Laje, que Agustín Laje sabe a qué público le habla, que es a público que o no lee, o lee esos libros que tienen la letra así y tiene frases muy satisfactorias, libros de superación personal, y ese es el público que tiene, un poco de tontos que creen que porque han leído a Chopra, leen, y no señor, ese es el tipo de gente que termina siendo objetivo de esos filósofos de 3 pesos, como lo que es Agustín Laje, como lo que es ¿cómo es que se llama el chileno, weón? Kaiser, y por el otro lado también ese que es el biógrafo de Milei, que es de Nicolás Márquez, que lo único que hace es decir pendejada en redes sociales todo el tiempo. Y esos son los grandes faros intelectuales de ahí, güey. Que del otro lado tampoco hay mucho que agarrar, porque también a Rusarín se le van las luces de una forma que válgame. Pero es que el nivel de estos 3 tarados es que es increíble, güey. Bueno, el otro tema que tocan es el tema de la deuda ancestral. Y él solamente lo dice, la deuda ancestral está en la honra y la exaltación de los antepasados. Y ya, o sea, como que esa es toda la deuda histórica que debe tener el país, pues con los grupos indígenas o con los afros, etcétera. Yo no sé qué tengo que decir Camilo, que es como el más empapado en el tema. Pues, parce, ¿qué más se puede esperar de un clasista, de un racista, de algunos seguidores que he pillado por ahí, un sonso, por ahí en Medellín, hablando, destrozando a la población indígena a punta de insultos, llamándolos cochinos, llamándolos ignorantes, y son este tipo de personajes. Antes los nombró, pero realmente esta gente no sabe que es una deuda histórica, hermano, y no sabe, y creo que mucha gente tampoco hemos discutido este tema y lo hemos debatido, pero el tema de la deuda histórica no solamente es una deuda del pasado, es una deuda actual, porque hoy en día siguen sucediendo masacres, siguen sucediendo genocidios a comunidades indígenas, y esa deuda va a seguir continuando, y eso tiene que salir a flote cada vez más, y cada vez más nos tenemos que empapar del tema, y cada vez tenemos que mirar cómo está Indepaz con las masacres a líderes indígenas. Hace poco nomás desvivieron a 3 líderes indígenas ahí en el Cauca. Desgarrador. ¿Qué se espera ahorita con este gobierno? Bueno, habrá que esperar. Bueno, miren, a mí esto me parece
pues, no sé, una concepción muy patriarcal bueno, muy patriarcal y muy anticuado de estas ideas de país, ¿no? Y me pone en duda el tema de los derechos que ha ganado, no sé, las mujeres, la comunidad LGTBI, los trabajadores, etcétera. Y yo ahí sí veo que puede haber algo fuerte, o sea, esto puede terminar en temas de atropellos o de retroceso o de querer, no sé, derogar algún tipo de derechos, ¿no? Ya adquiridos. Vamos a ver, esto sí es completamente a priori, toca ver a ver qué va pasando en el Congreso. Después habla sobre cadena perpetua para el que atente contra una mujer o un niño. Y aquí hay algo que quiero preguntarles, porque es que lo primero... Sí, pero es que no solamente es populismo. Es populismo decir, punitivo se llama eso. ¿Cómo? Populismo punitivo se llama eso. Claro, pero si esto es lo que va a proponer, él dijo desde el principio en el discurso que no iba o no quería cambiar absolutamente nada de la Constitución. ¿Cómo podría llegar a sacar esto adelante cambiando la Constitución? Y no solo eso, sino que la Corte también ha sido muy clara que eso viola la, ¿cómo es que se llama? Que es un concepto de la Corte, no es mío, o sea, yo podría estar de acuerdo con eso, pero la Corte dice que eso viola la dignidad humana. Entonces no se puede hacer, además que aquí hay una prohibición, hay unos acuerdos internacionales que tienen carácter constitucional que ha suscrito Colombia en virtud de eso, o sea, hay que hacer una arquitectura constitucional muy brava para modificar eso. Y eso no se puede hacer por una ley ni por un decreto, suena bien, quizás esa sea una carta que él se juegue cuando el Congreso se le vaya en contra, cuando el Congreso no le camine en algo, entonces puede meter esa iniciativa y decir que entonces que los congresistas están todos de acuerdo con el abuso de menores y con el maltrato a la mujer. Pero él sabe que eso se lo van a terminar frenando, así como frenaron lo de la castración química en su momento en la Corte, porque pues eso iba a pasar. Pero por Dios, o sea. Bueno, la otra dice tener liderazgo en la región, una lucha contra el crimen internacional, y después lo concatena con el tema del escudo de las Américas. Ahí yo creo que va a haber también hablar que lo que mandaron de comitiva desde el gobierno de Estados Unidos fue algo muy punitivo. No, y fue un funcionario de cuarta categoría, o sea, no fue ni de primera, ni de segunda, ni de tercera línea. Sí. Y a ver, hombre, les guste o no, la iniciativa del Escudo de las Américas es un plan Cóndor 2.0, o sea. Sí. Ya no hay nada más que decir, claro. Y ahora. No porque Estados Unidos haya enviado un ¿cómo se le dice? Lo acabaron de decir ustedes, un funcionario de cuarta línea. Un funcionario de cuarta línea no quiere decir que es que no vaya a tener tanta relevancia Estados Unidos con Colombia, no, antes al contrario. Antes están enviando es como que esa es mi casa y yo mando a quien quiera y va a pasar lo que aquí yo quiera. Creo que esa es como la traducción, ¿no? No, y hay una donación lista de 1.000 millones para Colombia por parte de los Estados Unidos ya. Bueno. Porque a los comunistas les gusta todo regalado, pero cuando se montan estos manes, lo primero que hacen es pedirle limosna a Estados Unidos. Sí. Total. Bueno, el discurso termina con una frase firmes por la patria y que viva Cristo Rey. O sea, este hombre de verdad cree que está en una teocracia, que uno dice, pero ¿de dónde está sacando esa vaina? O sea, no fregues. ¿Y lo vieron marchando? Que todo el mundo se detuvo y él siguió marchando. Espérate que era una cosa mucho más importante que decir ahí. Termina el discurso, obviamente le pasan el cetro y comienza a posar, y suena de fondo el Nessun Dorma cantado por Pavarotti, ¿no? Y él casi que haciendo playback y levantando las manos, la cosa, pues, porque el Nessun Dorma, pues el final es muy épico, ¿no? Y habla como de victoria del Vincherá. Espérate, pero hay una cosa que creo que te saltaste en cuanto a relaciones internacionales, y es que él no iba a tener relaciones con países que fueran antidemocráticos. Cosa que me parecería bien, claro, pues si eres coherente, dale. Pero es que el problema es que a ellos les incomoda, a los que no son muy democráticos, que a Estados Unidos no les gusta, porque si fuéramos honestos y no tuviera relaciones con países antidemocráticos, pues creo que Colombia suspendería los acuerdos que tiene con Qatar, el acuerdo de libre comercio que tiene con Arabia Saudita, los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos, pero pues esos regímenes antidemocráticos sí son buenos, ¿no? Pero ese es el dictador aprobado por Estados Unidos. Exacto. Mira el curioso, en el discurso hace una apelación más bien como
tener contacto. Él habla de infraestructura en Colombia, o sea, que va a tener relaciones con todos los departamentos y demás y a generar una infraestructura sin tener en cuenta una ideología política. Pero en cuanto a relaciones internacionales, sí va a tener relaciones únicas exclusivamente con los que compartan sus propios valores. Eso lo dice en el discurso. Y ahí es cuando uno dice, ¿en serio? O sea, ¿cómo se manejan las políticas internacionales? Ya para cerrar, yo en lo particular no vi un discurso, digamos, muy enfocado hacia la población civil, o sea, hacia nosotros que somos sus conciudadanos, a los que va a gobernar, digamos, como muestra de Estado, el Estado que va a presidir, sino más bien un discurso muy hacia las Fuerzas Armadas, o sea, los militares, la policía, todos los miembros que están ahí metidos. Que tiene que ver también con eso que incluso algo a lo que hizo referencia de Rafael Núñez, esta época de la ¿cómo se llama esto? La época de la restitución, de la regeneración. Regeneración nacional. Sí, pero entonces el lema era regeneración o catástrofe, ¿no? Ya no hay otra forma. Y Rafael Núñez o sea, eso es una época muy oscura dentro del periodo de Colombia. Es una muestra de lo que podría llegar a pasar mal donde se llegue a polarizar de tal forma. Y eso me preocupa bastante. Bueno, no, muchachos, y para cerrar vamos a hacerlo de costumbre, cada uno va a recomendar un libro. Si me permiten, con su venia, arranco yo con un libro que creo que va a ser muy pertinente para el tema del que hablamos ahorita. Y es un libro del señor Timothy Snyder que se llama Sobre la tiranía, On Tyranny. Sobre la tiranía ofrece lecciones históricas para defender la democracia frente a tendencias autoritarias. Snyder propone hábitos cívicos como resistir la obediencia ciega, proteger las instituciones y defender la verdad para evitar una deriva hacia la tiranía. Las dictaduras no empiezan con tanques normalmente, ¿saben? Empiezan con gente normal aceptando pequeñas cosas. On Tyranny no habla del pasado, habla de cómo empieza todo. La tiranía no llega de golpe, llega cuando normaliza los abusos pequeños, una regla injusta, una excepción, esto es por seguridad. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Cada vez que un gobierno concentra el poder temporalmente, cada vez que se justifica un exceso por el bien común, ahí empieza el problema. Las libertades no se pierden de un día para otro, se erosionan. Así que es un libro muy recomendado para que estén atentos, para que vean cómo se van generando ciertas dictaduras. Y no estoy diciendo que lo actual en Colombia sea una dictadura, pero es mejor conocer el paso a paso. Yo quería decir algo con respecto a eso y es, ¿Dale? Hay que tener en cuenta de que las dictaduras se van formando de a poquitos, ¿no? Y ese de a poquitos es hasta qué punto nosotros vamos a poder darnos cuenta en qué momento, esta se la pasamos, es que esto no es tan grave, esto tampoco es tan grave, y así va escalando de una forma horrible. Porque permitimos que la ventana de Overton se vaya abriendo poco a poco. Eso. Ok. Dale, David. Bueno, yo quiero recomendar un texto corto, no es puntualmente un libro, es el texto de ¿Qué es la ilustración? De Immanuel Kant, donde habla sobre salir digamos, la ilustración no es un tema de leer muchos libros, sino más bien salir de la minoría de edad y hacer uso de mi propia razón. Abandonar el hecho de que alguien me tenga que decir cómo tengo que pensar, cómo me tengo que vestir, con quién me tengo que casar, qué es lo que tengo que comer, qué es lo que debo estudiar, etc. No. Eso es algo que me compete exclusivamente a mí. Sapere aude, dice Kant, y es atrévete a pensar por ti mismo. Entonces, es un texto corto, son como 16 páginas. Léanselo, es súper interesante. Atrévanse a salir de esa minoría de edad y, bueno, ese es mi texto. Es un texto muy interesante. Ok, ¿y Cami? Sí, Sí, les voy a recomendar, estoy tratando de abrir el texto que les iba a recomendar, un libro que me estoy leyendo particularmente. A mí me gusta todo el tema de las guerrillas, pues me gusta en el sentido de leer la historia como tal. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Para poder entender mejor el contexto de Colombia, ¿no? Y el libro se llama La guerrilla en Colombia, escrito por el politólogo e investigador Darío Villamizar Herrera. Esta obra monumental estudia de forma exhaustiva cerca de 70 años del conflicto armado y el origen de más de 30 grupos insurgentes en el país desde la década de 1950. ¿Ya? Entonces, a mí, es un muy buen libro, apenas me lo estoy leyendo, lo quería recomendar porque lo que he leído me parece muy interesante. Como les digo, la idea de nosotros poder hablar desde un contexto propio y afirmativo, pues es entender la historia como tal, para que así no podamos equivocarnos más adelante. Yo sé que tenemos que tener un retrovisor
y es para que podamos hacer las cosas mucho mejor o mucho más estructurado hacia adelante. Entonces, pues no siendo más, muchachos, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por permitirme estar hoy en día aquí participando, escuchar de su sapiencia, de sus investigaciones como las de David. Y pues nada, muchachos, nos vemos ya a otro programa. Esperemos que el tema del horror que ha sufrido Colombia y el Chocó, que también creo que debemos de hablar también un poquito del Chocó, no tocamos el tema, y me preocupa el tema del Chocó. Me preocupa porque es un departamento que por lo regular no lo mira mucho, y más este gobierno, pues que a mi modo de ver es racista, a mi modo de ver es clasista, y a mi modo de ver las ayudas pues obviamente se van a centrar más en Cali, en Manizales y Pereira, y yo creo que hay que dejar ese último mensaje. Y pues nada, muchachos, muchas gracias, cuídense mucho, los quiero. Adiós, Bueno, pues. Pero para las personas que nos escucharon hasta este momento, muchísimas gracias por estar acá. Suscríbanse, denle compartir, denle like. Nos estamos viendo, vamos a tratar de hacer el podcast más seguido, entender las dificultades obviamente de Camilo y de Andrés, pero pues bueno, aquí estamos presentes. Entonces, un abrazo para todos. Adiós, pues, muchachones.